Buenas a todos. Sí, hoy vamos a hablar de las maldiciones en el fútbol. Las maldiciones hay un montón. Podés creerlas, podés no creerlas, pero hay cuestiones que llaman la atención y a los hinchas los hacen pensar, los hacen temer, sobre todo cuando afectan a sus equipos. Así que acompáñenme porque tengo unas cuantas interesantes para contarles. En el mundo del fútbol hay historias que trascienden la cancha y se convierten en leyendas. Pero entre los éxitos y los trofeos existe un fenómeno intrigante que capturó la atención de hinchas y expertos durante décadas: las maldiciones. Desde equipos icónicos hasta jugadores legendarios, el fútbol fue testigo de una serie de maldiciones que desafiaron las expectativas y dejaron a los fanáticos preguntándose si hay fuerzas más allá de lo terrenal en juego. En el mundo del fútbol abundan las creencias que los jugadores y equipos adoptan en busca de la buena suerte. Uno de los más conocidos es el de no tocar o mirar la copa antes de una final importante. Dicen que esto condena al equipo. No sucede solamente en una competición, por ejemplo, en la Champions sucedió varias veces. Uno de los casos más recordados es el de Ludovic Giuli, exjugador del Mónaco, que tocó la orejona antes de la final versus Porto y perdieron 3-0. El mismo destino lo sufrió Gattuso, jugador del Milan, que también tocó el trofeo antes de la final de la Champions 2006 versus Liverpool. Aunque se fueron al entretiempo ganando 3-0, el Liverpool empató el partido y lo ganó en los penales. Pero hay jugadores que esta maldición la desafiaron. Por ejemplo, Gabigol en 2019. El delantero del Flamengo tocó la Copa Libertadores antes de la final y no solo que ganaron, sino que hizo los 2 goles de su equipo. Otros casos de jugadores que evitaron la mala suerte fueron Alan Cervantes, Krychowiak y Fabio Santos, quienes tocaron el trofeo antes de finales importantes y salieron victoriosos. A pesar de estos casos de éxito, el mito sigue siendo parte del folclore del fútbol y muchos jugadores optan por no arriesgarse a desafiarlo. La historia de la maldición del 11 en Boca es fascinante. Desde finales de la década de 1990, este número de camiseta lo llevaron una serie de jugadores que, en su mayoría, no tuvieron un buen rendimiento en su paso por el Xeneize. Diego Latorre es recordado por su famosa frase "Boca es un cabaret" y su salida controvertida del club. Fernando Navas, Martín Andrisi y José Pereda también son parte de esta lista de jugadores que no lograron dejar una huella en Boca. La lista continúa con nombres como Ariel Carreño, Omar Pérez y Federico Insúa, quienes no pudieron brillar con la consistencia que se esperaba. A pesar de algunos destellos de talento, jugadores como Walter Erviti, Federico Carrizo y Cristian Espinosa tampoco lograron consolidarse. Sin embargo, hay algunas excepciones, como Carlos Tevez, quien logró superar la maldición y tener su exitoso paso por el club, especialmente durante la Copa Libertadores de 2003. Toto Salvio, aunque no fue un desastre, tampoco cumplió las expectativas ni fue regular. Con el tiempo, el misterio en torno al número 11 persistió. Incluso Luca Hansson, que actualmente usa la camiseta número 11, no está jugando casi nunca. La selección de Inglaterra tiene una maldición en los penales. Esto sucede hace más de 3 décadas y se manifestó en momentos clave. La relación problemática de Inglaterra con los penales se remonta más atrás. En las semis de la Euro 1996 ante Alemania, Inglaterra también perdió por penales en Wembley. También perdieron así en la Eurocopa 2004, donde Portugal eliminó a Inglaterra, y en el Mundial 2006, donde nuevamente perdieron contra Portugal en cuartos de final. Inglaterra también contribuyó a esta historia en la Eurocopa 2012, eliminando a Inglaterra en los penales. La lista de jugadores que erraron desde los 11 metros incluye: este patrón de fracasos llevó a especulaciones sobre si se trata de casualidades, maldiciones o simplemente presiones psicológicas que afectan a los jugadores en momentos clave. Una de las maldiciones más conocidas es la de Garabato con el América de Cali, que tiene varias versiones. Benjamín Urrea, apodado Garabato, fue uno de los fundadores del club y también jugador. A fines de 1940 se opuso a profesionalizar el equipo. Su resistencia a este cambio fue tan intensa que, según se cuenta, exclamó una maldición que resonaría a lo largo de las décadas: que lo vuelvan profesional, que hagan con el equipo lo que quieran, que, por mi Dios, América nunca volverá a ser campeón, dijo. Hay otra versión que dice que Garabato solamente maldijo a los dirigentes, no al equipo. Había sido porque ellos no le querían pagar ropa que él había comprado para el club. La versión más impactante de todas es la que cuenta el propio Garabato. En una entrevista que brindó en 1979, contó cómo propició la maldición. Cuando lo echaron, fue a una cantina donde, muy enojado, tomó una botella de aguardiente, la apretó con fuerza y maldijo a jugadores y dirigentes, diciendo que nunca serían campeones. A lo largo de los años, la maldición de Garabato fue un tema que se habló mucho en Colombia. En 1979, Garabato y la comisión directiva del América de Cali realizaron una misa en el estadio y firmaron un documento que se suponía que pondría fin a la maldición. Y fue ese año cuando ganaron su primera liga. Parecía que se había terminado todo, pero en los años siguientes volvió a decaer. La historia de América de Cali está marcada por estos altibajos,
por momentos de triunfo y momentos de desesperación. Aunque ganaron varios títulos, siempre le costaron los torneos internacionales. Incluso, en la actualidad, la maldición sigue siendo tema de conversación entre los hinchas, sobre todo después de cada derrota. Hace poco perdieron la final de la Copa Libertadores femenina y los fanáticos se preguntaban si el equipo seguía maldito. Esta historia llena de intriga ya forma parte del folclore futbolístico de Colombia. Hay otra leyenda muy curiosa y macabra en torno a los goles de Aaron Ramsey, el mediocampista galés que pasó por el Arsenal, Juventus, entre otros, y hoy juega en el Cardiff City. Esta maldición se remonta a más de 10 años, exactamente al 10 de octubre de 2009, cuando Ramsey hizo su primer gol con la selección de Gales contra Liechtenstein. Curiosamente, apenas 2 días después de este evento, se dio a conocer el fallecimiento del periodista Andrés Montes. Desde ese entonces, los goles de Ramsey siempre estuvieron vinculados a la muerte de famosos. Este fenómeno llevó a que lo apoden el asesino de los goles. Esto sucedió, por ejemplo, después de anotar contra el Manchester United en 2011, cuando se confirmó la muerte de Osama Bin Laden. Posteriormente, tras otro gol suyo, el mundo recibió la noticia del fallecimiento de Steve Jobs. Este patrón continuó con la muerte de Muammar el Gaddafi después de que Ramsey marcara para el Olympique de Marsella y el trágico fallecimiento de Whitney Houston poco después de su gol en la Premier League contra el Sunderland. Sin embargo, la lista de coincidencias no termina ahí. Nombres como Robin Williams, Paul Walker, David Bowie, Alan Rickman y muchos otros figuran entre aquellos cuyas muertes se relacionaron con los goles de Ramsey. Cada vez que Ramsey hace un gol, los hinchas se preocupan. Aunque obviamente son coincidencias nomás, se suele decir que es una maldición. Ramsey también hizo goles cuando ningún famoso falleció, pero en la mente de los fanáticos quedó esa relación. El Estadio Corregidora, ubicado en la ciudad de Querétaro, México, fue envuelto en una oscura leyenda que genera temor entre los hinchas. Según dicen, el estadio que se construyó para el Mundial de 1986 se encuentra sobre un antiguo cementerio. La leyenda cuenta que las almas que descansan ahí no están dispuestas a permitir que el deporte se desarrolle en paz, lo que llevó a una serie de eventos desafortunados para los equipos que lo llamaron su hogar. La historia se remonta a la década de 1980, cuando el equipo local, conocido entonces como Atletas Campesinos, logró ascender a la primera división del fútbol mexicano. Con el ascenso surgió la necesidad de un equipo que cumpla con los requisitos de la federación. Los hinchas no querían mudar el club de ciudad, por lo que el gobierno accedió a la construcción de un estadio, pero la elección del terreno fue más que polémica. Según relatos transmitidos de generación en generación, el terreno que se eligió era un antiguo cementerio. Aunque no fue 100% confirmado, los hinchas creen que este lugar está maldito. A lo largo de los años, varios equipos experimentaron problemas, descensos y en algunos casos incluso la desaparición después de jugar en el Estadio Corregidora. Mick Jagger, el icónico vocalista de los Rolling Stones, no es solo conocido por su influyente carrera musical que abarcó más de 5 décadas, sino también por una peculiar maldición que parece seguirlo en el mundo del fútbol. Esta curiosa leyenda se forjó a partir de coincidencias que vinculan la presencia de Jagger en los estadios con las derrotas de los equipos a los que él apoya. Esto comienza en el Mundial de Francia 1998, cuando Jagger expresó su total apoyo a la selección de Inglaterra en su encuentro contra Argentina en los octavos de final. El partido llegó a la tanda de penales, donde Argentina ganó 4-3. Esta fue la primera vez que el equipo al que Jagger apoyó cayó derrotado. El fenómeno continuó en los mundiales posteriores. En Corea-Japón 2002, Jagger nuevamente apoyó a Inglaterra, pero el equipo fue eliminado en los cuartos de final por Brasil por 2-1. La tendencia persistió en el Mundial de Alemania 2006, cuando Inglaterra sufrió una derrota 3-1 ante Portugal en los cuartos, con el músico en las tribunas. El punto culminante de esta extraña coincidencia se produjo en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Jagger fue visto apoyando a Inglaterra en su partido contra Alemania en los octavos. Sin embargo, el equipo inglés sufrió una dolorosa derrota por 4-1, lo que llevó a quedar eliminado. Pero la maldición no se limita a Inglaterra. Jagger también fue vinculado a derrotas de otros equipos a los que respaldó, como Brasil, Estados Unidos y Argentina. En Brasil 2014, por ejemplo, Jagger expresó su deseo de ver campeones equipos como Italia, Portugal o Brasil, pero todos fueron eliminados y ganó Alemania. Todo esto lleva a los hinchas a temer la presencia de Jagger en los estadios, ya que su apoyo parece traer consigo malos augurios para los equipos. Incluso hubo casos en que los fanáticos de los equipos rivales pidieron que Jagger apoye al equipo contrario para aprovechar esto. Bueno, gente, esas fueron las maldiciones que tratamos hoy. Espero que les hayan gustado. Quiero que discutan en los comentarios si creen en alguna de estas, si no creen en ninguna. Quiero que me cuenten si en sus clubes existe alguna otra maldición, algún mito del que se hable. Pero esas fueron las más interesantes que encontré y las que más se suelen mencionar en el mundo del fútbol. Así que los invito a dejar like, a suscribirse también fundamental. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Les mando un abrazo grande. Ahí, chau chau.